Bueno, vamos a arrancar nomás. Bueno, hasta la semana pasada, entonces, habíamos visto si la morfología externa o macroscópica, ¿sí? de las plantas. Hoy vamos a continuar con eso, viendo lo que es ramificación, ¿sí? Crecimiento y adaptaciones que tienen algunas partes de las plantas para ambientes particulares. Entonces, en esos ambientes particulares, las plantas desarrollan, ¿sí? una morfología diferente para adaptarse de una manera óptima y poder sobrevivir en estos ambientes. Que ahora vamos a ver algo de eso. Entonces vamos a empezar con un pequeño repaso de la clase anterior. Habíamos visto, sí, entonces, esto, ¿sí? Que la planta la podíamos dividir a su cuerpo, el cormo, ¿sí? en vástago y raíz, o parte aérea y parte subterránea. La parte subterránea iba a estar compuesta por raíces, que van a haber raíces primarias y raíces secundarias, ¿sí? Y las raíces secundarias pueden ser de primer orden, de segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Eso lo habíamos visto. También habíamos visto que en la parte aérea sí vamos a tener el tallo, y en el tallo va a presentar hojas, ¿sí? Esas hojas, ¿sí? Entre la hoja y el tallo va a haber una yema axilar, ¿sí? Y el tallo va a crecer por la yema apical, que a veces puede terminar en una flor, o puede dar una flor y después retomar el crecimiento apical, ¿sí? En el primer caso va a ser una flor terminal, y en el segundo caso va a ser una flor simplemente que la yema va a quedar ahí guardada, latente, para seguir creciendo después. Entonces, el sistema radical, a diferencia del sistema aéreo, ¿sí? Presenta solo yemas apicales, ¿sí? No tiene yemas laterales, axilares, perdón, en el sistema radical. Habíamos visto también esto, ¿sí? ¿Qué función cumple cada una de esas partes, ¿sí? De forma general. ¿Qué función cumple de forma general cada una de esas partes? Bueno, habíamos visto que entonces el tallo sostén, ¿sí? La parte aérea, conducción de sustancias, principalmente, ¿no? Tiene otras funciones también. La hoja, fotosíntesis y transpiración, principalmente, lo mismo. Y raíz, absorción de nutrientes, agua y anclaje. Y las flores, órganos reproductivos y reproducción, dispersión, fruto, semilla. ¿Sí? ¿Por qué órganos reproductivos? Y porque no todas las plantas tienen, sí, flores, y tienen otros órganos reproductivos. Hayamos visto esto, ¿sí? Que es lo anterior, pero con más detalle: el sistema apical, la lámina, hoja, ¿sí? O sea, hoja se llama a todo el órgano, y la hoja la dividimos en pecíolo, lámina o limbo, que es lo mismo, ¿sí? Lámina o limbo, ¿sí? Pecíolo. Y bueno, hayamos visto también que la hoja y el pecíolo tienen una gran variedad de morfologías. Eso lo vimos en las clases pasadas. Lo habremos visto también en la parte presencial. Y entre cada hoja, ¿sí? y rama hay un entrenudo, y donde se ubica la hoja y la rama, ¿sí? o sea, la yema lateral, axilar, perdón, se llama nudo. ¿Sí? Y las yemas latentes, las que están por brotar, ¿sí? recuerden el álamo, siempre están cubiertas por escamas, ¿sí? o pérulas también llamadas, ¿sí? Y adentro de esas escamas van a estar los primordios foliares y el ápice. Y en el ápice va a estar el meristema, ¿sí? que es ese grupo de células encargada de la división celular. Esto, algo un poquito mayor profundidad, ¿sí? el tema de hojas simples a la izquierda, compuestas a la derecha, ¿sí? Entonces, en la hoja simple podemos definir, ¿sí? el ápice principal, los haces secundarios, ¿sí? el ápice de esa hoja, los bordes o márgenes de esa hoja, el limbo, ¿sí? el limbo, que es lo mismo que decir, como me mostré antes, ¿sí? el limbo o lámina, ¿sí? limbo, lámina. Recuerden silenciar los micrófonos, por favor. Si no están hablando, silencien. El borde o margen, el limbo o lámina, la base foliar,
las estípulas, que son un anexo, ¿sí? Un anexo que va a tener el pecíolo, ¿sí? Que cuando esa estípula hablamos de monocotiledonias, a veces forma como un cinturón alrededor y la llamamos lígula, ¿sí? Pero es la estípula típica que puede tomar diferentes formas, ¿sí? La hoja también puede tener en su base nectarios, ¿sí? Como en el caso, ¿sí? de la oreja de negro, ¿sí? Puede llegar a tener. Y bueno, el pecíolo también va a tener diferentes morfologías, ¿sí? Y en la hoja compuesta, bueno, tenemos el pecíolo, donde termina el pecíolo arranca el raquis, ¿sí? Y a su vez, la hoja compuesta va a tener folíolos, y si esos folíolos se dividen, van a ser foliolulos, y si esos foliolulos se dividen, va a ser foliolululos, ¿sí? Foliolululos, ¿sí? Más chiquitos. O si no, foliolo de primer orden, foliolo de segundo orden y foliolo de tercer orden. Y así hasta que... Y a su vez, las hojas compuestas pueden ser paripinadas o imparipinadas, ¿sí? Y acá lo que estaba diciendo recién, ¿sí? En la hoja simple tenemos el limbo o lámina, ¿sí? Pecíolo, estípulas. Y en la hoja compuesta, que puede ser de 3 folíolos, de 5, que se llama digitada, porque son como tener 5 dígitos, y los dedos, 5 dedos, digitadas. Y más de 5 vamos a llamarlas pinaticompuestas. Y esas pinaticompuestas pueden ser paripinadas o imparipinadas. Fíjense que la terminación es en un solo folíolo o en 2 folíolos, ¿sí? El raquis, ¿sí? Las estípulas, pecíolo. Sistemas radicales, ¿sí? Alorricio o pivotante, ¿sí? Gimnospermas y dicotiledonias principalmente. O morricio o cabellera monocotiledonias, ¿sí? Recordemos que algunos de ustedes me preguntaron en la práctica qué pasaba con algunas dicos o gimno que por ahí podían tener algo que se parecía al sistema homorrícico. Sí, se parece porque tienen muchísimas raíces secundarias, ¿sí? Pero lo morricio es que la raíz primaria muere cuando está brotando, recién cuando es una semillita, ¿sí? Y es reemplazada por raíces adventicias, ¿sí? Las raíces adventicias se originan en cualquier otro lugar de la planta que no sea la radícula del embrión, ¿sí? El sistema alorrícico o pivotante es la raíz del embrión que continúa toda la vida siendo la pivotante, la principal. Y de esas salen secundarias. ¿Hasta acá alguna duda sobre la clase pasada y lo que vimos en la clase práctica? No, No. multiplicación y crecimiento. Bueno, entonces ahora pasamos a la clase de hoy. La primera parte de hoy es ramificación y crecimiento. Vamos a definir primero qué es el crecimiento, ¿sí? Según Strasburger, que es un autor de la botánica muy importante, sí que hay un libro de botánica que se llama Botánica Strasburger, ¿sí? La modificación irreversible de la forma, generalmente unida a un aumento de volumen y masa de la planta, ¿no? Se va a llamar, vamos a llamar crecimiento a eso, ¿sí? A la modificación irreversible de la forma, generalmente asociada o unida a un aumento de volumen y masa. Eso según Strasburger. Y el crecimiento vegetativo, sí, será el aumento del número y tamaño de los fitómeros. Y los fitómeros, fíjense, son las unidades repetitivas, ¿sí?, del vástago, compuesto por un nudo, un entrenudo, una yema axilar y una hoja, que es lo que yo les decía la semana pasada del número áureo, de la serie de Fibonacci y todo eso, ¿sí? Que se van repitiendo a espacios equidistantes, muy similares, todo, y eso tiene un correlato, ¿sí? Bueno, a esas series repetitivas de pecíolo, o sea, a hoja, con yema axilar, que se repite una y otra vez y dan en el crecimiento, es el crecimiento vegetativo, y a esos también se le puede llamar fitómeros, ¿sí? ¿Me explicó? Sí. Bueno, recuerden hablar y silenciar los micrófonos, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la ramificación, tenemos 3 sistemas principales, o los más generales,
porque de estos hay desviaciones, o hay rarezas, o hay diferentes, o sea, monopodiales, no hay una sola clase de árboles monopodiales, ni de plantas monopodiales. Simpodiales tampoco hay una sola clase, y dicotómica tampoco hay una sola clase. Hay diferentes dependiendo la especie, pero generalmente son monopodiales, o generalmente son simpodiales, o generalmente son dicotómicos. Entonces, ¿a qué vamos a llamar a una ramificación monopodial? Y eso es cuando la yema terminal, o sea, ¿sí?, el ápice caulinar, ¿sí?, sigue activo durante toda la vida de la planta y domina, o sea, ese ápice domina el crecimiento de la planta, ¿sí? Y ningún ápice va a sobrepasar el crecimiento de ese. O sea, ese va a estar siempre en la punta, como un pino, ¿sí? O como en el caso de una planta de marihuana que no la podamos, ¿sí?, o que no le hacemos ningún retoque, siempre va a tener una rama principal dominando arriba de todo, y las otras van a ser más bajas que esta, o se van a ir para los costados, ¿sí? Eso es la dominancia apical, y da un tipo de ramificación que se llama monopodial. Entonces, las ramas que crecen de las yemas axilares tienen menor porte que el eje principal o la rama principal que va a dar por el ápice caulinar, que el ápice caulinar casualmente es el que da cuando germina la planta, ¿sí? Y ese domina durante el crecimiento de toda la planta. Pinos, o sea, pináceas en general, y álamos van a tener en general un crecimiento monopodial. Ahora, el simpodial, ¿sí?, es muy diferente. Fíjense, la yema terminal, o sea, el ápice caulinar principal, el que da por cuando brota la semilla, ¿sí?, queda no funcional luego de desarrollarse o da una flor, ¿sí? O sea, simpodial también puede ser una planta que cuando el eje principal da una flor, deja de crecer y no crece de vuelta, ¿sí? Y queda ahí, y después las ramas o yemas axilares toman preponderancia y hacen las veces de función de esa yema principal que quedó sin usar, ¿sí? Que quedó estancada ahí, que terminó su desarrollo, ¿sí? Entonces, el crecimiento de la planta se da por las yemas axilares que no tienen porte similar entre sí. No suele haber un eje principal, ¿sí? Son varias las yemas principales. Ejemplos de estos son los cítricos y las moreras y muchos otros árboles, como el algarrobo, que es el que está ahí en la foto, y o las acacias. Y después tenemos otro tipo de ramificación, que es la dicotómica, donde la yema terminal se divide en dos, dando lugar cada vez a un par de ramas del mismo porte. Siempre se va a dividir en dos, siempre se va a dividir en dos. Cada vez que se forma una nueva rama, esta continúa la misma división. Y esta ramificación la tienen solo algunos helechos, como el Xylotum y el Lycopodium, ¿sí? Solo se da para helechos y también se da para musgos y hepáticas, este tipo de ramificación. La simpodial y la monopodial se da para angio y para gimno, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? En definitiva, va a depender de qué yemas se activan o de cómo lo hacen, ¿sí?, o de qué manera se están activando, ¿sí? Y esto ya es inherente a cada especie, ¿sí? Está codificado en su ADN, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más sobre este tema. Profe, Entonces, sí. la yema terminal, ¿cuál sería? Ahí me perdí, porque tenemos yema apical y axilar. ¿Y La cuál yema de esas dos terminal, para vos está en la terminalidad, en la punta? claro, sería como la yema apical, sería la Y sí, es la terminal. única que está y es la única que está en la punta, claro. Por La eso otra tiene no está en la punta, distinto. Se puede está llamar de las dos maneras. y yema apical o yema terminal, claro, porque está en la punta, está en lo último del desarrollo de esa rama, en especial, o la planta entera, ¿sí? Listo, no, a veces tenía una duda, ahora ya entendí. Entonces,
En la monopodial, la ramificación se continúa constantemente por un solo eje, ¿sí? Un solo eje predomina y los otros ejes no lo pueden pasar. En la simpodia, entonces, la yema terminal del eje central o de una rama muere sistemáticamente en el invierno o por floración, y es una yema lateral la que retoma el crecimiento. Y en la dicotómica, en un momento dado, se presenta una división en dos ramas iguales, que a su vez pueden seguirse dividiendo en igual forma. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en el crecimiento en periodos consecutivos. O sea, tenemos el tiempo 0 a la izquierda, el tiempo 1 en el medio, ¿sí? Entonces, en el caso monopodial, en el tiempo 0 pasamos al tiempo, mejor dicho, en el tiempo 1, que es lo violeta, es cuando brotó. ¿Qué pasa? Esto es cuando recién brotan, salen de la semilla. Tenemos una yema apical o terminal, que es la roja de arriba, en el caso del monopodial y simpodial. En el caso del dicotómico solo tenemos yema terminal o yema apical, ¿sí? Y yemas laterales o axilares, ¿sí? Que son esas rojitas. Acá no están dibujadas las hojas, ¿eh? Y en la dicotómica no son helechos generalmente desprovistos de hojas, ¿sí? Son helechos afoliados. Bueno, entonces acá, pero en el monopodial y en el simpodial no están dibujadas las hojas. O sea, donde están los dos puntitos rojos de abajo, ahí debería haber una hoja abajo de cada puntito, porque son las yemas axilares, ¿sí? Entonces, ni bien brota en la monopodial y en la simpodial, es así, es igual, no lo podemos diferenciar. Y en la dicotómica sí, porque vamos a ver que no hay yemas axilares en esos helechos. Entonces, una vez que siguió creciendo esa planta, siguió brotando, perdón, me equivoqué, ¿sí? La monopodial va a seguir la dominancia de la yema terminal, ¿sí? De la yema apical. Sigue la dominancia, ¿sí? Y ninguna de las laterales la va a superar, ¿sí? En la simpodial, ¿sí? La yema principal, supongamos que en ese momento dio una flor o directamente cesó, dejó de crecer, ¿sí? Se dividió, se dejó de crecer, y las yemas laterales, fíjense, tomaron preponderancia y superaron a la yema a la que era la principal en un momento. Y ahora tenemos dos yemas apicales en el simpodial, ¿sí? Y en el dicótomo tenemos dos yemas apicales. La primera se dividió en dos y dio a dos. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, clarísimo. Ninguna, no, bien. Bueno, y ahora vamos a una tercera etapa de división, ¿sí? En una tercera etapa de división, la monopodial sigue dominando la de arriba. Lo que no está dibujado acá es que las yemas laterales crecieron en la monopodial, pero ninguna superó a la de arriba. Si se cierran los ojos e imaginan un pino, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. O una araucaria, ¿sí? O un ciprés, ¿sí? O un álamo, pero no cualquier álamo, el álamo plateado, es un álamo que crece para arriba, así que crece como si fuese un ciprés. Vieron que no todos los álamos son monopodiales. No sé si se dieron cuenta de eso. Algunos álamos son simpodiales. Pero bueno, hay ¿sí? Unos tipos de álamos que son monopodiales, o el liquidámbar, que es un tipo, es de la familia, es hermano del álamo, también es monopodial, ¿sí? Pero bueno, en una tercera etapa de división, la yema apical de los monopodiales sigue dominando, sigue siendo la más grande, la más grosa, la que más energía y crecimiento de desarrollo tiene, y las otras son más finitas, generalmente también sucede. En una tercera etapa del simpodial, ¿sí? La yema apical de cada una de esas dos que brotaron en la segunda muere o da una flor, y las yemas laterales o axilares dan preponderancia y siguen creciendo. Y en la dicótoma lo mismo. La apical esa se divide en dos y da dos, una para acá. Y siempre se va dicotomizando, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, una consulta en el simpodial. Sí. En el nivel 2, una vez que mueren las dos apical, las axilares también se le caen las hojas, ya no queda nada ahí en esas ramas. Y claro, porque si ustedes miran una rama, si se acuerdan de lo que vimos el sábado, una yema axilar que ya creció y se desarrolló,
fíjense que la hoja que estaba debajo de la yema murió, desapareció, queda en la marca. No sé si se Sí. acuerdan de eso, si lo vieron. Y bueno, porque ya... La cicatriz, ¿no? Que se le dice. Claro, la cicatriz, exactamente. Esa hoja está ahí más que nada para darle fuerza, hacer fotosíntesis y darle fuerza a esa yema mientras es chiquitita. Una vez que la yema logra sus propias hojas, ¿para qué quiere una hoja abajo? ¿Sí? Ya está. ¿Me explico? Sí, sí, ahora sí. Se cuesta un poco con los puntitos, los dibujitos y en las hojas. Pero bueno, recuerden lo que vimos el sábado, mañana, salgan a la calle o vayan a un lugar o si tienen una planta en su casa, la van mirando y se van a ir dando cuenta de lo que vamos hablando. ¿Sí? Profe, Bueno, sí. una duda. En lo que es monopodial, si suponer, ¿no? Le podo el ápice, el crecimiento va a ser en las yemas axilares y va a sobrepasar a lo que fue la yema apical. ¿Me Claro, explico? sí, Mm, sí. Algunas especies, sí, cuando vos les cortás la apical, monopodiales, ¿no? Una de las axilares se vuelve dominante y va a ser esa la monopodial. ¿Sí? Y va a ser esa la monopodial. claro, perfecto, porque me surgió la duda porque recién ponía usted el ejemplo del cannabis como monopodial y me quedó, tipo, si yo la podo, después se redirigen las hormonas de crecimiento y toma forma de una simpodial. Así sería. Exactamente. En Perfecto. ese caso del cannabis, no, o sea, si vos cortás la principal, el resto ninguna se vuelve dominante, sino que todas se vuelven dominantes ahí. Hay como un redirigimiento de las hormonas en toda la planta, no solamente en yemas axilares Claro, específicas. claro, exactamente. En gimnospermas eso no pasa. Si vos cortás la apical en una gimnosperma, ya sea araucaria o pino, una de las axilares va a ser la dominante, ¿sí? O a veces dos o tres, ¿sí? Pero no más, no son tantas como en las dicotiledóneas, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Y si no, tenés que podar para quitar la dominancia. O sea, es la labor cultural de la humanidad, digamos, hacer que alguna de esas yemas tome la dominancia y podar las otras, ¿sí? Es así. Yo tenía una araucaria, tengo una araucaria acá afuera en mi casa, que de chiquita mi perra la mordió y la mató casi, pero de repente al año siguiente rebrotó, y era alguna yemita que quedó ahí, y bueno, rebrotó, y esa se hizo monopodial, se hizo la yema apical de esa araucaria, y yo la tengo gigante. Pero unos años después, otra yema que estaba abajo, brotó también, y empezó a querer ser apical también, empezó a querer ser la dominante, y yo la podé, y dejé la más grande. Entonces, ahora tengo una araucaria típica, pero si no hubiese tenido una araucaria de dos cabezas, donde cuando son muy adultas, grandes, se debilitan y se terminan rajando con el viento, ¿sí? Porque generan estructuras que por ahí no están tan buenas. Pero bueno, una planta así en un bosque quizá no sobrevive porque las otras que están creciendo normalmente crecen más rápido y bueno, la otra queda muy enana, ¿sí? O en el bosque ocurren cosas normales de la vida que la naturaleza la lleva, que es el viento, los rayos, ¿sí? Los castores, las termitas, o sea, van controlando y de repente se caen solas. Bueno, qué sé yo, son sus cosas que van sucediendo en la naturaleza, en los bosques o en la selva. Bueno, un ejemplo entonces de monopodial, además de lo que yo ya había dicho antes, el álamo y el pino, son también, por ejemplo, el maíz o las cañas, ¿sí? Como monocotiledonias. Es otro ejemplo de monopodial, ¿sí? De simpodial también tenemos, ¿sí? Algunas orquídeas, como esta que está acá, es una orquídea de tierra, ¿sí? Dan también un crecimiento simpodial. Y, sí, otro también, acá tenemos el ejemplo del Silotum, ¿sí? Que no hay Silotum en muchos lugares, no hay mucha gente que tenga este helecho. Este helecho lo pueden ir a ver a la Facultad de Agronomía de la UBA, ¿sí? En el Jardín Botánico Lucien Haumann. Ahí lo tienen. Bueno, ¿algo hasta acá sobre este tema? ¿Alguna consulta, pregunta, algo que me quieran decir? No. Profe, Sí,
¿Las monopodial son siempre monocotiledóneas? Digo, Y no, gimnospermas. y no. ¿Qué acabo de decir anteriormente yo? Acá. Pino, álamo, ¿sí? El cannabis. Por eso, no, no lo gimnospermas. podamos. Gimno Ok, o angio, ¿sí? O también dentro de las angio pueden ser un dico o mono también, ¿sí? ok, listo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que la forma de la planta tiene relación con la raíz también? Y en algún punto sí, pero no tanto, porque imagínate que los bonsáis mantienen la forma del árbol aunque las podan las raíces, ¿sí? ¿Me explico? Más o menos, porque es como, por ejemplo, la monopodial puede ser que tenga una raíz, la raíz que es pivotante. Y en el caso de monopodial y una monocotiledonia, eso no ocurre. Ok, ¿Se entiende? Porque las monocotiledonias tienen un sistema en cabellera. está bien, no es una generalización, digamos, no es No, general. no. Puede No, pasar, no, pero no. no. Está bien, gracias. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a pasar al tema adaptaciones, ¿sí? Al tema adaptación. Entonces, ¿qué tipo de adaptaciones de forma general vamos a encontrar o podemos encontrar? De forma general, hay muchísimas, estas son algunas nada más, ¿sí? Hojas suculentas, ¿sí? Como por ejemplo las echeverias, ¿sí? Que son un ejemplo, hay montones. Hojas reducidas, como en el caso de la cola de caballo, o el equisetum, se acordarán que yo se los mostré, ¿sí? En el jardín botánico, y también tienen hojas reducidas las casuarinas. Ahí abajo como hojas reducidas tenemos la casuarina a la izquierda y a la derecha el equisetum, ¿sí? A la derecha el equisetum, a la izquierda la casuarina, ¿sí? Y arriba, hojas aciculares, forma de agujas, y los pinos, ¿sí? Los pinos. Entonces, Y en el caso del romero, ¿es articulada también? claro, es acicular también, sí, sí. Es acicular. Profe, ¿y las espinas no son adaptaciones también del cormo o no? Sí, lo son también, claro, pero Ah. estamos empezando por esto. Ahora Ah, estamos perdón, hablando de... perdón, pensé que estas eran las que existían. Disculpe. No, son algunas, Recién estamos empezando, faltan un montón de diapositivas. Entonces, tenemos hojas suculentas, que son reservantes de agua, ¿sí? Hojas reducidas, que son para evitar la pérdida de agua, ¿sí? Y hojas aciculares, que también son para evitar la pérdida de agua, ¿sí? Después tenemos otro tipo de adaptaciones, que son los zarcillos, ¿sí? Los zarcillos. O también las espinas, como dijo acá la compañera, ¿sí? Donde vamos a tener, sí, que se va a modificar la hoja o el vástago, ¿sí? O la yema axilar, ¿sí? Entonces, vamos a llamar zarcillo foliar o espina foliar cuando sea la hoja la que se modifica en su desarrollo para dar una espina. Y vamos a llamar zarcillo o espina caulinar, ¿sí? Cuando sea la yema lateral o axilar, mejor dicho, la que se modifica en su desarrollo y no da una rama, sino que da una espina o un zarcillo. ¿Me explico? ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Me mareé. O sea, tenemos, la hoja se puede modificar completamente su morfología y no ser una hoja, no ser fotosintética, y sino que cumplir otra función. Entonces, en el caso de plantas que son trepadoras, algunas hojas pierden la función de hoja y pasan a ser zarcillos, que son esas estructuras que se enriedan sobre alambres, troncos, maderas, lo que haya, y hacen que la planta se pueda agarrar y seguir creciendo hacia arriba, ¿sí? En el caso de plantas trepadoras, enredaderas, ¿sí? Entonces, esas modificaciones pueden ser que la hoja se transforme en un zarcillo,
O puede ser que la yema apical, o digo, que la yema lateral, axilar, se transforme en un zarcillo. Y el zarcillo es esa estructura, ¿sí? Es la yema que se transforma en una estructura que se envuelve sobre sí misma, atrapando lo que haya ahí cerca y creciendo, ¿sí? Y sosteniendo la planta para crecer en altura. Ahora, las espinas también son una modificación y pueden ser una modificación de hoja o de tallo. Entonces vamos a tener espinas caulinares o espinas, ¿sí?, foliares. ¿Sí? La espina es foliar cuando la hoja se modifica por completo dando una espina, y la espina es caulinar cuando la yema se modifica dando una espina. ¿Sí? Entonces acá en las imágenes tenemos, la flecha roja indica el sentido de crecimiento de la yema apical. ¿Sí? ¿Dónde va, de qué manera crece la rama? ¿Sí? La flecha roja indica eso, el sentido del crecimiento. Entonces, en la pirostegia venusta, ¿sí?, que es una trepadora, que algunos de ustedes la podrán tener en su casa, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos una hoja compuesta donde hay dos folíolos que son fotosintéticos y el folíolo del medio se transforma en un zarcillo. ¿Se ve eso? Sí, profe, sí, ahí sí. Sí, Y en el berberis, ¿sí?, que es el que está al lado, tenemos que el sentido de crecimiento de la rama es hacia arriba, hacia la izquierda, ¿sí? Y tenemos que ahí, lo que es la espina que sale hacia abajo como dos ganchos, ¿se ve eso? Esos dos Se ve. ganchos que salen ahí. Sí, Eso era la hoja Sí. que se modificó y de una espina, pero arriba de esos dos ganchos está la yema. Entonces, como está la yema arriba de esos dos ganchos, yo estoy segurísimo que no es esos dos ganchos, esas dos espinas, son espinas que fueron una hoja, que son una hoja modificada. ¿Por qué? Porque arriba está la yema inmediatamente lateral. Está las espinas, la yema axilar y arriba la rama. O sea, no hay duda que son espinas foliares. ¿Me explico? sí, o sea, quiere decir que cuando no está presente la yema y se modificó, es caulinar. Y claro, se modificó la yema y está presente la hoja, que es lo que pasa en el caso de abajo, del Crataegus. Las espinas del Crataegus Perfecto. son espinas caulinares, no son espinas foliares. ¿Todos conocen al Crataegus? No. Sí, yo. Ese arbusto con frutitos rojos, que es re espinoso, Sí. que se usa para los cercos. Sí, sí. Sí, sí, sí. También es re invasivo, es una locura eso. Pero bueno. Y en el caso de la serjania, ¿sí?, lo mismo, ¿sí? El zarcillo se va a modificar, ¿sí? Es la yema, porque está la hoja, ¿la ven en la hoja compuesta ahí a la izquierda? Y arriba de la hoja saliendo de la yema el zarcillo, ¿se ve eso? Sí, se logra ver. Bueno, se va a cortar en cualquier momento, vayamos saliendo y volvemos a entrar y sigo explicando esto.